Bueno, como les estaba comentando a la compañera, vamos a avanzar un poco en el día de hoy, ¿verdad? Los que podamos. Eh, la última clase que nosotros dimos, ¿verdad? Nosotros estuvimos trabajando en lo que eran determinantes y los sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Ese fue el último tema que vimos. Luego de eso, ahora nosotros vamos a trabajar con un tema nuevo que es bastante sencillo y práctico, que es la recta, ¿verdad? La línea recta. ¿Qué vamos a ver en la línea recta? Me confirman si tienen el módulo a mano. En la línea recta vamos a estar trabajando la distancia entre dos puntos, ¿verdad? Que es algo muy importante y básico. Luego de eso vamos a ver lo de la pendiente. Vamos a trabajar la problemas del punto penal. Una pequeña presentación. ¿Verdad? Eh, Me confirman si la ven así, es para tener un poco más de visibilidad por si entran los compañeros. Allí. Me confirma si se ve. Bueno, vamos a estar trabajando, ¿verdad? Vamos a iniciar acá, de la línea recta. El primer concepto que se va a trabajar es la distancia entre dos puntos, ¿verdad? El término distancia se define como la magnitud de longitud entre dos puntos, o sea, la longitud que hay entre esos dos puntos. Entonces, siempre que se va a trabajar con esto, nosotros trabajamos, se denotan los puntos con x sub 1 y y sub 1. Punto 1, x2, y sub 2, el punto 2. Y se trabaja de esa forma. Entonces, la línea recta, ¿verdad? Y nosotros estamos hablando dos puntos, ¿verdad? Nosotros podemos, si tenemos dos puntos, nosotros podemos calcular la distancia entre esos dos puntos mediante una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? La siguiente. La distancia es igual a la raíz de x cuadrado, de x2, ¿verdad? X sub 2, perdón, menos x sub 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo los puntos siempre, yo debo reconocer mi par ordenado x, y, ¿verdad? El primer término que está es x y el segundo término después de la coma es y. Entonces, de esa forma, nosotros debemos estar claros de que siempre que tenemos un par ordenado, el primer número es x y el segundo número es y. Si tenemos entonces dos puntos, sería x sub 1 y sub 1 el primer punto y x sub 2 y sub 2 el segundo punto. Entonces, esa es la fórmula de la distancia, ¿verdad? Raíz cuadrada, ¿verdad? De x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Entonces es importante que antes que todo se reconozca quién es x sub 1 y quién es y sub 1, quién es x sub 2, quién es y sub 2. Luego de eso vayan siguiendo el módulo porque todo eso está en el módulo, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Y nos piden que encontremos la distancia entre dos puntos, ¿verdad? Los puntos son los siguientes. El punto P, que es menos 8, ¿verdad? Coma 5. Quiere decir que x es menos 8, y 5, pero en este caso si yo quiero llamarlo x, el primer punto sería x sub 1 igual a menos 8, y sub 1 igual a 5, q sería el punto 2,
por esa razón sería x sub 2 igual a 5 y y sub 2 igual a 1. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Entonces nosotros nos piden, encuentra la distancia. Obviamente hay que aplicar la fórmula de distancia. La fórmula de distancia, ¿verdad? Que ya la tenemos allí anotada. Entonces yo tengo que reconocer, ¿verdad? Como me dice x sub 2 menos x sub 1, entonces yo busco x sub 2, ¿verdad? ¿Quién es x sub 2? Es 5. Menos, el menos siempre va allí y aquí el signo que está allí depende del número, del punto que yo tengo. Entonces, como es menos 8, es menos 8 al cuadrado, más y sub 2, que es 1, menos y sub 1, que es 5, ¿verdad? El punto menos 8 es x1 y 5 es y1 al cuadrado. Entonces, yo hago esas operaciones, tengo que tener en cuenta la ley de los signos, multiplicar bien, sumar bien, ¿verdad? Y me da 13 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, o sea, 169 más 16. Ahora yo sumo eso, me da 185, ¿verdad? Y la distancia es igual a la raíz de 185. Seguimos con otro ejemplo. La misma temática, la distancia entre dos puntos, el punto menos 3,1 y el punto 5,1. Se utiliza la fórmula de distancia, ¿verdad? Se obtiene lo siguiente. Nosotros identificamos más que todo, primero, quién es x sub 1, quién es y sub 1. X sub 2, quién es y sub 2. Entonces, el punto x sub 2 es 5, ¿verdad? Y es el punto Q, el segundo punto. Menos x1. ¿Quién es x1? Menos 3. Por eso es menos 3. Más 1 menos 1, ¿verdad? El punto y sub 2 es 1 y el y sub 1 es 1. 1 menos 1. Entonces yo tengo 5 menos 3 es 8. 8 al cuadrado más 0 porque es 1 menos 1, 0. Y me da la distancia igual a la raíz de 64. Y la raíz de 64 es 8. Por esa razón, la distancia en esta ocasión me dio un número entero, ¿verdad? Luego, ¿verdad? De que nosotros encontramos la distancia entre dos puntos, que esa es la primera parte, ¿verdad? El concepto de distancia entre dos puntos, nosotros vamos a estar trabajando algo que también tiene que ver con, o sea, es lo mismo, solamente que es para comprobar una situación. Me dicen que yo tengo que encontrar el perímetro de un triángulo cuyos vértices me dan los vértices, son 3 puntos. Indique además si el triángulo es isósceles, cuadrilátero o escaleno. Lo primero que deben saber, ¿verdad? Que cuando un triángulo es isósceles, ¿verdad? Significa isósceles que tiene dos lados iguales. Dos lados iguales. Cuadrilátero, ¿verdad? Que quiere decir que, o en este caso es equilátero, ¿verdad? Equilátero. Equilátero quiere decir que sus tres lados son iguales. Sus tres lados son iguales. O escaleno, que quiere decir que la medida de sus lados son diferentes. Entonces, yo no sé todavía cómo son esos lados. Entonces, por esa razón, ¿cómo yo puedo encontrar el perímetro? El perímetro se encuentra, ¿verdad? El perímetro de la figura es la suma de todos los lados. O sea que yo primero tengo que encontrar la longitud de los lados para entonces encontrar el perímetro. Como la longitud de los lados se busca, ¿verdad? Se con la distancia, la fórmula de distancia, yo tengo que ir tomando los pares de puntos, ¿verdad? El punto L con el M, porque necesito dos puntos para sacar la distancia, L y M. Luego M y N, y luego L y N, o N y L, como sea, es lo mismo. Entonces, el primer punto es la distancia de L a M. Entonces, yo voy a aplicar la fórmula de distancia. Pongo quién es mi x sub 2, mi x sub 1, ¿verdad? Como yo lo tengo ordenado. Luego me da que es raíz de 26. O sea, la distancia de L a M es raíz de 26.
¿Qué me falta ahora? Tengo que encontrar el lado de D, la distancia de M a N. Para eso yo tomo los dos pares de puntos, aplico la fórmula de distancia, entonces me da que es raíz de 26. Ya llevo dos distancias de dos lados del triángulo que me dan raíz de 26. Por ahora, de manera extraoficial, el triángulo es isósceles. Ahora, si el tercer lado me da igual, quiere decir que es equilátero, pero si me da diferente a los dos primeros, quiere decir que es equilátero. Entonces yo busco la distancia, ¿verdad? Del punto N con el punto L y me da que es raíz de 32. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces tengo dos lados iguales y un lado diferente. Es un triángulo, ¿verdad? Isósceles. Entonces, ¿para qué me sirve esa fórmula, lo de distancia, lo que yo calculé? Me sirve para calcular el perímetro, porque yo tengo que, me dice lo principal es calcule el perímetro, ¿verdad? Que calcule el perímetro. Entonces, para calcular el perímetro, yo tengo que, ¿verdad? Yo tengo que sumar raíz de 26 que me dio el primer punto en la primera instancia, más raíz de 26 más raíz de 32. Entonces, eso es un aproximado, yo se lo puedo hacer con la calculadora, ¿verdad? Sacar la raíz de 26 me da 5,09 más 5,09 más 5,65. El perímetro es aproximadamente 15,83. Entonces yo puedo decir por eso que el triángulo es isósceles, puesto que tiene dos lados iguales. Eso es, ¿verdad? Eso sería el resultado, ¿verdad? En su módulo, ¿verdad? Hay, podríamos decir, hay tres prácticas, dos formativas y una sumativa, que pueden ir practicando, ¿verdad? Con la guía del ejemplo. Ahora vamos a ver un tema, o sea, es la continuación del mismo tema, pero un concepto aparte, otra parte en donde vamos a trabajar con la recta, pero ahora vamos a ver la ecuación de la recta. Entonces, si yo tengo una recta, ¿verdad? Eh, las rectas van a estar en todas direcciones, ¿verdad? Pueden estar hacia abajo, así, un poco, digamos, horizontal, pero no están horizontales, de esta forma, ¿verdad? Entonces, en geometría analítica, la línea recta se expresa por medio de una ecuación de primer grado con dos variables, siempre con dos variables. Se llama ecuación de una recta una ecuación que satisface por las coordenadas de todos los puntos de la recta. O sea, que se toman dos puntos y satisface que la recta pase por ellos. O sea, con dos puntos ustedes pueden trazar una recta. Si ustedes tienen dos puntos, pueden trazar una recta. Entonces, nosotros vamos a hablar de algo, ¿verdad? Que es la pendiente de la recta. La pendiente es la elevación de la recta, ¿verdad? Están viendo esa línea roja. Esa línea roja, o sea, si yo les digo la pendiente es la elevación de esa recta está totalmente horizontal. Entonces vamos a ver un poco lo que es la fórmula para calcular la pendiente. Nosotros tenemos dos puntos, x1 y x sub 2, x sub 2, y sub 2, x sub 1, y sub 1, el punto 1, el punto 2. Nosotros con esos dos datos, ¿verdad? Con esos dos puntos podemos, o sea, siempre y cuando esos dos puntos tienen que pertenecer a la recta. Entonces yo puedo calcular la pendiente de esa recta con dos puntos. Y es de la siguiente forma. Esas ecuaciones tienen que irlas anotando allí, ¿verdad? Resaltando para que sepan que son importantes, que tienen que tenerlas a mano y tener un buen manejo de ellas. La pendiente es igual, es verdad, la pendiente se denota por la letra M y es igual a y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Y siempre y cuando los dos números de abajo tienen que ser distintos de 0, o sea, x sub 2 y x sub 1 tiene que ser distinto uno del otro, porque si son iguales,
yo estaría restando 5 menos 5 me da 0 y eso no existe, ¿verdad? Yo no, la división, ¿verdad? Entre 0 no existe. Por esa razón, debe ser distinto x sub 1 y x sub 2. Entonces, la ecuación del punto pendiente. Ya llevamos dos ecuaciones, ¿verdad? La pendiente y la ecuación de punto pendiente. Ahora, nosotros aquí siempre en este paso, ¿verdad? En este punto, nosotros tenemos un punto, x1 y y sub 1. Debemos tener la pendiente para poder encontrar la ecuación. Debemos tener como dato la pendiente y un punto. Y entonces nosotros vamos a buscar el otro punto. Entonces, por ejemplo, aquí para que sea más concreto, la ecuación me dice lo siguiente: y menos y sub 1. Y es de manera general, menos y sub 1 ya es un punto específico. Igual a m por x de manera general menos x sub 1. Ahora el ejemplo me va a generalizar o me va a ilustrar un poco más, ¿verdad? Dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A, que es menos 2, 3, y que tiene pendiente m igual 2. Encuentre el punto adicional a 0, y grafique una parte de la recta. Entonces, nosotros estamos, ¿verdad? Estamos viendo que tenemos un punto x1, y sub 1 y tenemos que encontrar x o y. En este caso, la x es 0 y la y es, o sea, tengo que encontrar la y. Bueno, aquí nosotros en este caso, ¿verdad? Debemos hacer algo muy importante, ¿verdad? Que es, antes que iniciar a resolver el problema, nosotros nos ubiquemos, ¿verdad? Tenemos el módulo a mano, en que si nosotros tenemos la ecuación, ¿verdad? Sabemos cómo sacar la pendiente. Luego vamos a encontrar la ecuación de la recta en su punto pendiente, que quiere decir que nosotros necesitamos la pendiente para resolver esto. Entonces, lo primero debe ser, obviamente, que nosotros tengamos la oportunidad de encontrar ese valor, ¿verdad? En el que nosotros encontrar el valor, ¿verdad? Que nosotros estamos buscando para expresar esa ecuación. Eh, Muchas veces la ecuación, ¿verdad? La ecuación se nos torna un poco difícil encontrarla. ¿Por qué? Es un poco más elaborado, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos ya un par de puntos, un par de puntos, un par ordenado, ¿verdad? Cuando hablamos de par ordenado, nos referimos a que tenemos un punto en donde tenemos un valor para X y un valor para Y. Ahora, es importante que eso, vamos a estar viendo algo ahorita. Vamos a hacer algo ahorita. Entonces, continuemos, revisemos de resolver, o sea, cómo estamos resolviendo el problema. Nos dice que lo primero que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Es expresar o reemplazar los valores que tenemos. Al reemplazar los valores que nosotros tenemos, ¿qué quiere decir eso?
quiere decir lo siguiente, que si yo tengo un valor para x sub 1 y un valor para y sub 1, ¿por qué razón? Porque yo tengo también el valor de m, y en la tenemos también, ¿verdad? El valor de la ecuación, tenemos que expresarlo porque saben que aquí en esta parte no es que ustedes van a encontrar un valor específico, ustedes van a encontrar una ecuación